Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con la primera clase que nos corresponde a esta materia de instrumentos de presupuestación empresarial. Y ahorita quiero hablarles de la introducción a este tema, ¿no? Ustedes deben de tener un conocimiento claro de esta materia, ¿no? Ya me había presentado con ustedes. La materia es instrumentos de presupuestación empresarial. Y mi nombre es Alberto Álvarez Martínez. No voy a hablar mucho de mi currículum, la parte en la que vamos a llevar las materias. Aquí en esta plataforma va a haber dos grupos, grupo 1 y grupo 2. Y pues ustedes conocen sus horarios, ¿no? ¿Cuáles son las reglas del juego de las que les hablé poquito en las primeras clases? Pues tan sencillo como echarle ganas, ¿no? Es momento para que cada uno de ustedes demuestre la capacidad que tiene para hacerle frente a su vida y a la pasión que llevan dentro y al futuro que ustedes quieren conseguir a razón profesional. A nivel personal pues ya es de cada quien, ¿no? Y están aquí porque intentan tener una vida profesional exitosa y supongo que consideran que la educación es una herramienta valiosa para obtener esa vida que ustedes buscan, ¿no? Por lo tanto, pues no me queda más que pedirles que para el desarrollo de esta materia den todo su empeño y todo su esfuerzo, y que la formación académica que ustedes van a recibir pues depende mucho de ustedes y el papel que ustedes desarrollen en él, ¿no? Examen diagnóstico no vamos a hacer porque ustedes tienen que afinar, atender todas las actividades que hay desarrolladas en la materia, y tienen que estar convencidos que necesitan prepararse ampliamente y necesitan desarrollar sus habilidades y su formación conforme la misma necesidad de vida se los requiera, ¿no? Entonces, no voy a hacer un examen diagnóstico, aunque ustedes saben que requieren conocimientos previos de contabilidad para llevar a cabo esta materia, ¿no? Lo primero que yo quiero que ustedes vayan haciendo y vayan pensando, no vamos a hacer la introducción aquí. Existe lo que es la contabilidad, y ustedes llevaron ya una materia donde les hablan de la contabilidad, que no es otra cosa más que una disciplina que consiste en recopilar, ordenar y registrar la información de la actividad económica de una empresa. Y es una rama del área de la contabilidad que se ocupa de sistematizar la información de las actividades y presenta la situación económica de una empresa en un momento del tiempo y a lo largo del desarrollo de esas actividades, ¿no? Entonces permite tener un registro histórico y cuantificable de todas las actividades que realiza una empresa en los eventos económicos que realiza y que le afectan directamente, como tal, como una entidad económica que está diseñada para la generación de utilidades, ¿no? Y esa es la parte que a ustedes les interesa, ¿no? La contabilidad administrativa es un sistema de información que está al servicio de las necesidades de la administración, que tiene una orientación destinada más a facilitar las funciones de planeación, control y la toma de decisiones de la empresa. Tienen que quedarles claro que la contabilidad administrativa son una serie de reportes diseñados y adecuados a la necesidad de la administración, y se elaboran con la información que proviene de haber realizado una buena contabilidad financiera. La contabilidad administrativa simplemente es una serie de adecuaciones de la contabilidad financiera para mi propio beneficio. Como les digo, no es derivada de la elaboración o el seguimiento de un ciclo operativo en las empresas, pero que la forma en que se utilice y se presente es lo que realmente marca la diferencia. Aquí requiere de mucho el ingenio del administrador para ir desarrollando esas habilidades. Hay formatos ya predefinidos, entre comillas, que les van a ustedes a permitir hacer un análisis un poco razonable, pero de ahí en fuera el límite
es el cielo, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias de la contabilidad? Pues lo vamos a ver así simple, ¿no? Entre el propósito que busca respecto a quien la usa, por el enfoque que tiene, por las reglas de elaboración, incluso por la periodicidad de sus reportes, hay una clasificación, y ustedes deben de entender y comprendiendo, ¿no? Que ustedes como futuros gerentes o futuros administradores de una empresa, pues no van a ser los encargados de elaborar esa contabilidad financiera, ¿no? Para eso van a tener un área financiera, un área contable que va a tener la función de realizar ese registro de todas esas operaciones financieras que ustedes realicen como empresa. Más sin embargo, ustedes van a ser los encargados de la toma de decisiones y tienen que apoyarse con la información y la historia financiera de su empresa. Si no lo hicieran así, pues las decisiones no estarían basadas en un sustento adecuado. Entonces, ¿cómo llevan ustedes o cómo van a poder entender esa diferencia, ¿no? El propósito que tiene, vamos a hablar primero de la contabilidad financiera, ¿no? ¿Qué propósito tiene? Pues mostrar un panorama de la situación financiera, una fotografía de todo ese entorno que tiene la empresa y cómo se están comportando sus recursos. Te los presenta a través de reportes financieros como son el balance general, estado de pérdidas y ganancias, y te muestran lo que ya sucedió. Son normalmente de uso interno como externo, ¿no? Porque demuestra esa posición a cualquier inversionista futuro, a una institución de crédito como bancos que quieran hacerte un préstamo un préstamo empresarial, que requieran hacer esa situación. Entonces tienen que validar que la empresa tiene finanzas sanas y van a ser redituables para ellos. Para eso sirve esta contabilidad o esta información de la contabilidad financiera. Y obviamente también para el gobierno, que está fiscalizando tus ingresos y tienes que cumplir con una obligación legal que es la de pagar impuestos, ¿no? Quienes usan esa contabilidad financiera, pues lo usan normalmente esos externos, ¿no? Si bien se desarrolla internamente y es válida, o sea, y es utilizable de manera interna, pues los que están más interesados en saber esa sanidad de las finanzas, pues son inversionistas externos, el gobierno, el fisco, que necesita saber si tú estás pagando adecuadamente tus impuestos, cualquier institución bancaria donde tú te estás financiando, cualquier institución donde te financies como empresa, pues son los principales interesados en conocer esa información. No implica que el usuario interno no lo haga, ¿no? Claro que al inversionista local o al gerente le interesa esa información, pero para otros usos más internos, para poderla transformar en esa contabilidad administrativa que él requiere, ¿no? La información que presenta la contabilidad financiera es 100% histórica. Aquí no hay proyecciones, aquí simplemente te representa lo que es y lo que sucedió. Y para su elaboración, pues tienes que atenerte y acatarte a las normas ya establecidas de normas de información financiera, de los principios contables, partida doble, ¿no? Las reglas ya establecidas para llevar una contabilidad, tienes que respetarlas y tienes que seguirlas, y en la medida que estas reglas se respeten, pues te van a garantizar a ti que la información es fidedigna y confiable. Cuando se presenta, pues también en caso de información financiera, normalmente las leyes aquí en México te obligan a hacer cortes mensuales para el pago de tus obligaciones fiscales. Entonces se presentan de manera mensual y anual, ¿no? Tienes que hacer todo el proceso, aunque hay variaciones para que sean bimestrales. Lo que trato de decir es que tienes un periodo legal para elaborar tu
tu contabilidad, ¿no? Las leyes fiscales te permiten no más de un atraso de 2 meses de rezago en la captura de tus movimientos financieros, más sin embargo, mensualmente tienes que estar haciendo una declaración al fisco, entonces necesitas hacerlo periódicamente por tiempos ya establecidos por las autoridades o por las mismas normas que rigen a las empresas. Incluso tendrás que hacerlo en la periodicidad que los mismos inversionistas lo requieran o el consejo de administración lo requiera de la empresa, ¿no? ¿Qué diferencia hay con la contabilidad administrativa? Que el propósito de la contabilidad administrativa es 100% de uso interno, no, estos reportes difícilmente los vas a proporcionar al exterior o a los usuarios externos, porque esta información es la herramienta que tú vas a utilizar para la planificación, la toma de decisiones y para lograr el objetivo que tiene la empresa, que es la de crear una utilidad o un beneficio para la empresa o el crecimiento de la misma empresa. Los usuarios son exclusivamente de uso interno, como son la gerencia, la administración, el área de planeación para determinar metas específicas de ventas, de ingresos, de producción. Para eso sirve esta administración, que insisto, no es una contabilidad diferente, es simplemente tomar los datos de la información financiera y crear tus propios esquemas y tus propios reportes con la información histórica. Esta información, en el caso de la contabilidad administrativa, tiene un enfoque hacia el futuro, por eso es que hablamos de planeación, porque se enfoca a desarrollar las actividades que tú pretendes o los objetivos que tú pretendes lograr a futuro. Te va a dar una estrategia, te va a dar una razón operativa, ¿no? ¿Cuáles son sus reglas de elaboración? Pues no existen prácticamente unas normas que te digan cómo y dónde hacer ese reporte o esa información. Depende mucho de ti el criterio, ¿no? que vas a usar, o del gerente, las propias necesidades de la empresa, que van a determinar qué tipo de reporte quiere. Y la periodicidad, pues también es acorde a las necesidades del responsable de la empresa o del que está generando, ¿no? Si en algún momento tiene una necesidad apremiante de controlar un ingreso o está en apuros por obtener ingresos, pues va a estar pidiendo probablemente reportes diarios de las ventas, de los costos, para ir monitoreando utilidades, ¿no? Entonces, la periodicidad en el caso de la contabilidad administrativa también depende de las necesidades de la empresa. Entonces, prácticamente esas serían las diferencias más relevantes que pudiéramos encontrar entre una y otra, ¿no? ¿Qué importancia tiene la contabilidad administrativa en la planeación? Prácticamente les puedo decir desde un punto de vista personal que el hecho de hacer una planeación no adecuada para la consecución de los objetivos de la empresa es la parte donde va a crear más problemas, ¿no? La planeación de las actividades es esencial y clave para que el desarrollo de una empresa y el crecimiento se dé de manera un poco más eficiente o más enfocada a ciertos objetivos, ¿no? Entonces las empresas vuelvo a insistir, están constituidas con el fin de aumentar la riqueza de los inversionistas. Por ende, para aumentar ese crecimiento, esa riqueza de los inversionistas, la empresa tiene que tener un crecimiento por sí misma. ¿Cómo se logra ese crecimiento? Sin hacer una planeación adecuada, creo que es imposible, ¿no? Ustedes si desean contestarlo, lo pueden hacer. ¿Se podrá crecer? ¿Se podrá lograr un crecimiento sin una planeación adecuada? Lo creo yo difícil. Entonces conocemos dos tipos de planeación: la planeación operativa y la planeación estratégica, y básicamente la contabilidad administrativa apoya fuertemente a los ciclos operativos.
tú utilizas la contabilidad administrativa para operar, ¿no? La operación, el ciclo operativo de una empresa es fácil, ¿no? O es relativamente sencillo, ¿no? ¿En qué consiste ese ciclo operativo de la empresa? Si lo dijéramos, si lo viéramos fácilmente, ¿no? La empresa tiene un recurso, un dinero destinado para su operación regular. ¿Qué tiene que hacer con ese dinero? Tiene que transformarlo en un producto que quiere vender, en un producto que la sociedad o la misma del mismo mercado de ella le exige. Entonces, con ese dinero produce un artículo que después va a colocar en el mercado, va a comercializarlo, va a crear compromisos con clientes para compras futuras, contrato, entonces lo está transformando en posibles cuentas por cobrar hasta que logra colocarlo y vuelve a recuperar el dinero. En ese proceso su dinero debe crecer. Si él invierte $1,000 pesos en un proceso para crear un producto y lo logra ponerlo como un artículo terminado y lo vende, pues tiene que venderlo por encima de su costo y tiene que recuperar su inversión, los $1,000 pesos que invirtió en el producto y obtener una ganancia. Entonces ese ciclo se repite constantemente. Ese ciclo es el ciclo operativo de una empresa: agarrar dinero, transformarlo en un producto comercializable, comercializar ese producto y volverlo a transformar en dinero. Y eso se repite constantemente en las empresas. A eso se le llama el ciclo operativo de una empresa. Independientemente de toda, que no va afuera o no está peleado con la planeación estratégica, que ya estamos hablando de una planeación más a futuro, con proyecciones financieras 5 o 10 años, con posicionamientos de marca, todo hablando de personal, ya eso está hablando de una planeación estratégica, ¿no? Entonces, la contabilidad administrativa te ayuda para las dos, pero prácticamente es más utilizable en la planeación operativa. ¿Y cómo lo hace? Pues se centra en alcanzar objetivos que desea la empresa a través de sus herramientas, tales como presupuestos, la elaboración de presupuestos, pero utilizar el modelo costo, volumen, utilidad, que son los temas que nos competen para esta materia. Aquí vamos a aprender a hacer presupuestos y vamos a manejar el modelo costo, volumen, utilidad para proyecciones y análisis de viabilidad de nuestras inversiones, ¿no? Los presupuestos son la base de la planeación operativa y lo que hacen es manifestar esos planes y acciones en términos monetarios que van a permitir medir el grado de alcance de los objetivos o metas establecidos en un tiempo determinado y nos van a permitir utilizar herramientas como son las razones financieras para ir midiendo nuestro crecimiento, nuestro avance, o lo contrario. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de corregir el rumbo si vamos equivocándonos, si estamos utilizando demasiados recursos con pocos beneficios, ¿no? Ninguna empresa va a hacer eso tampoco. No va a estar destinando recursos ilimitados a unas actividades que no les rindan frutos suficientemente elevados en relación a su inversión, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir viendo el comportamiento de los costos, de los precios, los costos, precios, volúmenes de producción, de ventas, las compras, todo abarca la utilización el uso de esta contabilidad administrativa, ¿no? Y obviamente, ¿cómo vamos a tener que trabajar en esto? Aquí es donde entra el papel del control que nosotros llevamos, ¿no? La eficiencia y la eficacia radica básicamente en lograr un uso óptimo de los insumos o de los recursos que tenemos, y eso se representa mediante un proceso de control que asegure que los recursos son obtenidos y usados en función de los objetivos planeados por la organización. Dicho de otra manera, puedes estar utilizando recursos tú de la empresa y sin obtener un objetivo, y eso yo creo que es una de las
peores cosas que le puede suceder a una empresa, ¿no? Que tus recursos no vayan destinados al objetivo que tienen y que ejerzas recursos y que gastes recursos sin obtener un resultado óptimo. El uso de un recurso en específico te tiene que dar el mayor resultado posible. Entonces tienes que tener medios de control para poder ir delimitando esos usos de tu empresa, ¿no? Si alguien de ustedes ya está trabajando en una maquila, de ahí van a entender la importancia de llevar un control de inventarios, de llevar un control de entradas, salidas de almacén, de hacer documentos que se vuelven burocráticos en cierta medida, pero te permiten saber el uso de un material, de un TEC, cómo se utiliza un vehículo, llevan controles respecto a las distancias que recorren sus carros, etcétera, miles de cosas que tienen que ir atendiendo a medida de control, porque es parte importante de la empresa, ¿no? La empresa además con la planeación y con la elaboración de estas estrategias operativas determinadas, haciendo importancia en la planeación, tiene que asegurarse que todos esos objetivos hay una comunicación efectiva hacia el personal que está operando, ¿no? Entonces, parte del control es asegurar que esa comunicación o esos objetivos son bien entendidos por las personas que laboran en la empresa. Y obviamente le añade lo que llaman recompensas para que tenga un efecto de motivación a fin de que actúe en la forma más adecuada el trabajador, ¿no? Tú le das a un trabajador esa motivación y él va a cuidar tu empresa como si fuera de él, ¿no? Entonces, lo mismo, insisto, tiene que haber la posibilidad de la medición de esos resultados. Es cuando esa contabilidad se hace necesaria para obtener un mejor control y utiliza herramientas y mecanismos de comparación entre los resultados obtenidos y los resultados planeados. Entonces, con ese control adecuado se va a tener una visión constante de cualquier síntoma grave de desviación y por consecuencia se pueden realizar las acciones necesarias que corrijan el rumbo y todavía aún mejor si llevas un buen control y una buena planeación y entiendes los tiempos de revisiones y todo, en lugar de ser acciones correctivas, lo tuyo será una acción preventiva de tu desvío y eso todavía te vuelve más eficiente. Ahora, ya tienes una planeación y estás tomando un control, tienes que ahora entender la importancia de la toma de decisiones y cómo la contabilidad administrativa te ayuda a tomar esas decisiones. Y sin duda alguna toma un papel muy importante, ¿no? Porque te va a facilitar esa decisión. ¿Cómo te lo facilita? Pues puedes utilizar un método científico para ello, ¿no? ¿Cómo lo haces? Pues tienes toda la información histórica que presenta la contabilidad financiera y tú la adaptaste a la consecución de tus objetivos, hiciste una planeación, hiciste todo un esquema que te va a permitir hacer un análisis donde estás reconociendo problemas, donde delimitas usos de recursos, donde estás haciendo toda la estrategia operativa que te permite medir y analizar tus datos financieros. Entonces, con ese análisis y detectando un posible problema, pues entras a un proceso de aplicar herramientas estadísticas para conocer bien el problema, analizar el problema y definir toda la posible gama de alternativas que solucionen o que te ayuden a un resultado mejor. Entonces ya estás aplicando una herramienta estadística, por ejemplo, para adicionarlo a este método científico que estás utilizando. Ya decidido cuál es la mejor alternativa, pues vas a poner en práctica dicha alternativa y vas a poder vigilar y controlar la acción tomada para poder garantizar la eficacia y la eficiencia de la decisión tomada, ¿no? Entonces, para poderlo decir más claramente, como dirían los expertos en esto, ¿no? Aunque la información que genera la contabilidad
es usada por la administración en la toma de las decisiones, es importante que entendamos y hacer notar que no proporciona respuestas automáticas a los problemas gerenciales. Y esa es la función del elemento humano, la que entra ahí como gerente. Son ustedes los que eligen cuál es la mejor alternativa y la experiencia, usando la experiencia profesional y los conocimientos, junto con esa información contable, les va a permitir elegir correctamente. Entonces, por eso es que se dice que no es al azar, ¿no? Se toma esa decisión a través de un método científico y basados en datos duros y en datos, haciendo análisis de dispersión, pueden hacer para el uso para la toma de decisiones, haciendo no sé, una serie de herramientas estadísticas que pueden utilizar para obtener una mejor opción, una mejor decisión, ¿no? Entonces, ahorita por lo pronto vamos a llevar esta actividad o esta clase hasta aquí. Ustedes van a hacer las tareas que les estoy dejando en la clase o en la plataforma de Classroom, donde les estoy dando un documento que tienen que hacer. Van a elaborar un cuadro sinóptico siguiendo las características. Le estoy poniendo ahí una rúbrica, le estoy poniendo esta presentación, les estoy poniendo el video, el link para el video, para que lo vean cuantas veces lo requieran, y estoy poniendo incluso un libro donde sale la información que les estoy presentando como referencia. Les voy a poner la bibliografía también para que ustedes usen el elemento que quieran. Entonces van a hacer un reporte, un pequeño ensayo representando la importancia de del uso de la contabilidad en la gerencia. Van a hacer un cuadro sinóptico marcando las diferencias entre las dos contabilidades. Pueden hacerme cuestionamientos a través de la página o por WhatsApp sin problema. Y van a hacer una tercera actividad que se refiere a determinar la importancia. Van a hacer un mapa mental, donde determinan la importancia de la contabilidad administrativa respecto a la planeación de la empresa, al control que se debe llevar y a la toma de decisiones, como mapa mental, ¿eh? Entonces ustedes ya tienen que saber cuadros sinópticos y mapas mentales, que tienen una diferenciación, y todo lo van a subir ahí a la plataforma. Les agradezco el tiempo y les sigo deseando éxito. Échenle ganas. Aquí por lo pronto aquí llegamos con esta primera clase que abarca toda la primera unidad, ¿no? Ahora ustedes hay que trabajar y leer un poquito más de lo que yo estoy explicando. Les voy a dejar toda la información para que ustedes avancen.